Hay una comunista por TikTok que no sabe demasiado, así que le vamos a explicar ciertas cosas, sin más. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto Cazaprore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a ver qué ha ocurrido. Y es que TikTok es glorioso, me encanta esa aplicación. Básicamente la chiquilla lo que ha hecho es ver este vídeo y responderlo. Vamos a ver primero el vídeo en cuestión. Al tipo le preguntan, tira brevemente 5 argumentos en contra del socialismo. Es incoherente con la naturaleza humana, es ineficiente, solo sirve a intereses de los políticos y no a los intereses del pueblo que supuestamente defiende, elimina la creatividad y la innovación y la historia nos demostró que nunca funciona. Vale, ahora vamos a ver qué dice la chica. Bueno, la cara ya, bueno, no le gustó demasiado. Al fin y al cabo, con todo lo que dijiste, no dijiste nada relevante, porque son argumentos que se desmontan muy fácil. Primero, la naturaleza humana no existe y al tú ser liberal y decir que existe te estás contradiciendo. Vale, a mí lo de naturaleza humana no me acaba de convencer. Sin embargo, sí existe pues una psicología humana y unas estructuras mentales por las cuales actuamos. Y es que los comunistas piensan que simplemente por la base material, por su entorno y por lo que ven alrededor, pues el ser humano se transforma y se convierte en aquello que ve sin más. Si montas un sistema político en el cual no haya avaricia ni intereses individuales, pues nadie tendrá intereses individuales. Eso es absolutamente ridículo. Marx dijo todas estas chorradas pues porque no había aún ningún tipo de estudio sobre la psicología humana. Sin embargo, ahora sabemos que nada de esto tiene sentido. Y ahora ya habría que abandonar pues toda esta creencia del hombre soviético y el hombre comunista que no tiene ningún incentivo personal ni nada, porque es ridículo. Si te tienes que inventar cómo es el ser humano para que tu ideología encaje, es que no funciona, porque el ser humano no es así, te lo has inventado. Segundo, no es ineficiente porque nunca se ha probado su ineficiencia o no, pero los países que han adoptado medidas marxistas son los que actualmente presentan más desarrollo económico, como China y Vietnam. Vietnam, que estaba totalmente estancado económicamente y hasta que no abandonó toda la locura de Ho Chi Minh y abrió la economía, pues no empezó a crecer. Pero es que todo este crecimiento es después del socialismo, después de todo el intervencionismo que había. Pasa lo mismo con China, con Mao y todo eso, pues estaba totalmente estancado y empobrecido. Hicieron la apertura económica y mira el crecimiento. Aquí es donde empieza a despuntar y a separarse de los demás países porque empezó a crecer, se abrió bastante la economía, se privatizó mucho. Entonces, pues bueno, de ahí la mejora económica, no de esta parte, sino de esta parte. Llamar éxito del socialismo, abandonarlo, pues creo que no quieras ir por ahí. Es tan fácil probar que no hay ninguna relación entre el índice de libertad económica y el crecimiento de un país. A ver, ninguna relación Estados Unidos y China, Corea del Sur versus Corea del Norte, y ya sabemos que pues hay muchísimos ejemplos así. Por ejemplo, México y Vietnam. Los dos, según el índice de libertad económica, hacen parte del segundo grupo de países con economía en desarrollo. Pero desde el siglo pasado, Vietnam ha sido el único país que ha podido casi erradicar su pobreza, a pesar de que México está unos puestos más adelante que él en el índice de libertad económica. Según datos del Banco Mundial, la pobreza en México sería del 3%, o sea, el 3% de personas en México reciben menos de 3.2 dólares al día, y en Vietnam sería el 2%. 3%, 2%, bueno, más o menos, y todo eso porque se liberalizó muchísimo la economía. Otro ejemplo que podemos ver es cómo la Unión Soviética fue muchísimo más exitosa que Rusia capitalista al día de hoy. A ver, más exitosa. Teníamos este PIB, este crecimiento, luego pues este hundimiento y luego otra vez a crecer como locos. Sin embargo, también hay bastantes cosas que decir aquí, hay bastantes matices. Punto número 1, nadie podía ir a la Unión Soviética a comprobar que todo esto fuese cierto. O sea, esto estaba totalmente hermético y eran los datos que ellos te decían y te jodes y bailas. En este punto es precisamente cuando vemos lo que hay dentro. Entonces, claro. Luego hay otro dato muy interesante, que es que esto es riqueza respecto al nivel de precios que hay, es decir, es PIB real per cápita, no simplemente PIB nominal, aquí se descuenta inflación, se descuenta el IPC y demás cosas. Entonces, ¿dónde está la trampa? Tú pones una canasta básica de precios fijados por ley y dices, bueno, pues que cuestan 10, mientras en el resto del mundo, pues a lo mejor valen 1000. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, pues tus ciudadanos no pueden adquirir todos esos bienes que quieran, simplemente pues hay una pequeña cantidad, una escasez brutal, los 4 enchufadores de turno se llevan todo eso que cuesta 10, pero ojo que sobre el papel cuesta 10 en general y por lo tanto te lo anotas y multiplicas muchísimo el PIB. Lo que pasa es que claro, luego las personas tienen que comprar eso en el mercado negro y ahí pues a lo mejor en vez de 1000 o 10 pues vale 10.000. Estas formas de medir el PIB valen para cuando los precios no están alterados y fijados por el Estado y sobre todo cuando no hay escasez de productos. En términos de PIB, de reducción de la pobreza, de innovación. De hecho, si hacemos un tipo de análisis, el capitalismo es anti-libre mercado porque siempre ha estado
ligado a monopolios, oligopolios y los precios son casificados. Braudel tiene muchísimos textos de eso, lo puedes leer. No, a ver, capitalismo es literalmente libre mercado y propiedad privada. Lo que tú estás diciendo es que la socialdemocracia no es libre mercado, evidentemente, porque no es capitalismo, es socialdemocracia. Es un sistema económico mixto de socialismo, intervencionismo y libre mercado, capitalismo y demás. Sería un término medio, entonces, claro, tiene pues todos los males del socialismo. En menor medida, pero los tiene. Ahora que el socialismo solo beneficia a los políticos. La dictadura del proletariado es para y por el proletariado y es antes del socialismo. El socialismo es la abolición de clases, por lo tanto, del Estado. No, eso es el comunismo. El socialismo no es eso. En el socialismo sí que hay Estado. El socialismo es pues la Unión Soviética, Stalin, demás. Entonces ahí sí que hay Estado y puedes ver clarísimamente que quien más beneficiado sale es el político, el gobierno, toda la élite y demás. Corea del Norte, Cuba, todos estos pues viven muy bien mientras el pueblo se muere en la miseria. Ahora, ¿qué frena la innovación? ¿Por qué? Si antes el libre mercado frena la innovación, pero porque el capitalismo no es lo que innova, sino la industrialización y los trabajadores. Ay, Dios mío. Aquí tenemos el crecimiento de PIB de distintos tramos históricos de la Unión Soviética. Vemos crecimientos del 5,8, del 5,7, del 5,2, bueno, bastante elevados. Sin embargo, vemos que la productividad pues no crecía demasiado, que crecía pues 1,7, 1,6, 1,5, es decir, el aumento, el crecimiento que tenía la Unión Soviética no era por capitalizar más a la sociedad y por industrializar más, que sí, que se industrializaban, pero bueno, tampoco un ritmo muy exagerado. Se hacía sobre todo por aumentar la carga de trabajo, por poner a más personas a trabajar, por obligar a las personas a trabajar más todavía, porque la productividad pues vemos que no demasiado, de hecho llega a estancarse y al final incluso decrece. Por ejemplo, las empresas mineras y de petróleo que compran patentes de paneles solares y nuevas tecnologías como los reactivos de fusión, que serían muchísimo más buenos para el medio ambiente. El sistema de patentes es una concesión del Estado, no es fruto del capitalismo, sino del estatismo. Entonces, quien estaría frenando la innovación es el propio Estado. Dejando de lado que en el comunismo el único motor para la innovación sería la pasión y no las ganancias, así que no veo cómo frenaría la innovación. Precisamente porque estarías frenando uno de los dos incentivos a mejorar, porque estarías quitando uno de los dos. Tú puedes prosperar, innovar y demás por amor al arte o por dinero. Si solamente dejas hacerlo por amor al arte, todo aquello que se pensaba hacer por dinero a cambio de algo, a cambio de cobrar, a cambio de pues algún tipo de mejora en tu calidad de vida, pues ya deja de hacerse, porque ¿para qué vas a esforzarte en algo que no te va a repercutir en absolutamente nada? Hay muchas personas que efectivamente pues se esfuerzan en hacer cosas. Yo empecé este canal por amor al arte, sin embargo, pues hay muchísimas otras que no lo harían por amor al arte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener a las que simplemente hacen las cosas por amor al arte innovando? O pues teniendo a todas las personas que lo harían económicamente y tal, y que por lo general son las que más recursos tienen, porque bueno, cuanto más vayas a sacar de algo, más capacidad de inversión tienes. Yo si no voy a sacar absolutamente nada de YouTube, pues no me compro la cámara buena esta con 1000 pavos y todas las luces y me corto esto así bien. Pues comparas pues la innovación que había en mis vídeos del principio y la innovación que hay ahora, pues claro, ahora hay más presupuesto pues porque lo monetizo y demás. Pero mientras no monetizaba nada y lo hacía por amor al arte, ¿para qué iba a innovar? Pues claro, yo no imaginaba en ningún momento que sacaría nada de esto. Evidentemente, pues la búsqueda del lucro, la búsqueda de vivir mejor, pues claro que fomenta la innovación. Porque digo que el libre mercado frena la innovación por las ganancias. Las ganancias obstruyen la innovación porque nuevos descubrimientos o nuevas tecnologías podrían destruir una industria que ya está establecida. Esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que los comunistas piensan en términos de clases y de grupos. Claro, si hay un montón de empresas que se dedican a pues dar tratamientos para el SIDA, pues claro, ¿cómo se le ocurriría a una empresa encontrar la cura del SIDA y entonces que todas las empresas perdiesen pues todo lo que venden de simplemente tratamientos, ¿no? Si tú tienes una mentalidad de grupos, una mentalidad colectiva, una mentalidad de analizar la sociedad simplemente pues por los capitalistas, los obreros, tal, piensas, claro, a los capitalistas no les interesa que aparezca nada porque, bueno, entonces evidentemente no aparecerá nada. Sin embargo, si usas el individualismo metodológico, si piensas en qué incentivos hay individualmente para todas las personas y haces un poquito de teoría de juegos, lo que te das cuenta es que, vale, puede ser que haya 200 empresas que se dedican a vender tratamientos contra el SIDA. Sin embargo, si una de ellas descubriese la cura, vale, sí, a lo mejor dejaría de vender su parte de todos los tratamientos, a lo mejor pues un 0,5% de todos los tratamientos del mundo, ¿no? Pero te vendería el 100% de las curas. Entonces, esa empresa concreta obtendría unas ganancias brutales. Por lo tanto, ahí habría un incentivo brutal a desarrollar, pues, curas para enfermedades y tal. Entonces, ¿por qué no se descubre? Pues porque es muy difícil. Pero ella tiene otra solución. No es porque sea muy difícil, no es porque sea un virus que mute muchísimo y que sea muy complicado y que haya muchos tipos. No, mirad. Ustedes, todas las muertes de científicos que dedicaron toda su vida a estudiar ciertas cosas que podrían destruir a las farmacéuticas y cómo terminaron. O sea, conspiranoia, ¿vale? Teoría de conspiración y
Y ya está, eso es su argumento. Que no hay manera de defender el comunismo y el socialismo ni nada de esto. Que lo siento mucho, pero que no.